convencidos de que lo que está sucediendo es un fenómeno y un efecto de una mala administración, pero son situaciones que tendremos que afrontar para construir una nueva sociedad. Muchísimas gracias, candidato. Es el momento de que exprese su opinión Juan Carlos Luna, Comité Cívico Yo Soy Antigua. Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo a todos los organizadores de este foro que nos han permitido dirigirnos a nuestros electores, al pueblo de la antigua Guatemala y, por qué no decirlo también, a toda Guatemala en general. Es una clara manifestación de la expresión popular del pueblo, es una manifestación que expresa el cansancio que hay hacia la clase política agotada y hacia un modelo que ya no podemos permitir continuar. Es por eso que vemos hoy una gran oportunidad para presentar nuevas propuestas y que el pueblo de Guatemala tome una decisión seria y responsable que incursione al país por un nuevo camino. Gracias, candidato. Candidato Luis Armando Mendoza, del Partido Encuentro por Guatemala. ¿Qué opinión le merece la jornada histórica que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, en principio, mucha emoción, maravillado, fascinado. Es algo inaudito lo que está pasando. Yo recuerdo cuando era joven estudiante de la universidad, este tipo de manifestaciones era difícil llevarlas a cabo si no hubiese de por medio algún tipo de represión. Invito a todos los jóvenes, a todas las personas de mi edad y a las de las generaciones que nos han antecedido a que salgamos a las calles. Es la única forma de darle luz a este país. Nos lo merecemos todos nosotros. Y a los que nos están haciendo daño, por favor, háganse a un lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a José Arturo Samayoa, del Partido Patriota. Es una manifestación social y política que como joven me emociona bastante, porque con eso damos a conocer que nuestra Guatemala está aburrida de los actos de corrupción. Los jóvenes de alguna forma estamos saliendo a manifestar cuáles son nuestros ideales y el futuro que queremos también para nuestros hijos. Esta manifestación desde el punto de vista soberano y democrático es de ejercitarse diariamente para tratar de sacar a los corruptos de las administraciones. Muchas gracias. Gracias, candidato. Candidato Víctor Hugo del Pozo, del Partido Todos. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta jornada histórica que se ha vivido en Guatemala? Pues evidentemente es una jornada que va a estar recordada en la historia futura de nuestro país. Es importante hacer mención que los antigüeños somos amantes de la paz, somos amantes del respeto a la ley, pero esta administración gubernamental, especialmente al presidente Otto Pérez Molina, se le ha agotado el tiempo, ha llevado al país al borde del precipicio, a un caos, y espero que usted recapacite y pueda renunciar dignamente si todavía queda algo de dignidad, porque los guatemaltecos nos merecemos una Guatemala mejor y la antigua Guatemala también se merece una antigua mejor. Yo quiero felicitar obviamente a todas las personas que están manifestándose en las calles e invitarlos a que alcemos todos la voz para que tengamos la Guatemala que nos merecemos. Gracias, candidato. María Luisa, amigos televidentes, amigos oyentes, quienes nos sintonizan a través de Guatevisión y a través de la red 106.1 Información Útil y nuestras frecuencias a nivel nacional. Vivimos momentos de cambio. ¿Y qué va a cambiar en la antigua Guatemala? Eso es lo que queremos conocer en este foro Tu Elección. Sabemos lo importante que para usted, guatemalteco, es la antigua Guatemala. Es una de las joyas de la corona guatemalteca. No podemos decirlo de otra manera. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, platicamos de la antigua Guatemala en este contexto histórico, en esta manifestación histórica. Continuamos en Tu Elección Antigua, un foro organizado para escuchar a los alcaldes, a los candidatos a alcalde para precisamente la comuna antigüeña y con el apoyo, por supuesto, de importantes instituciones. Las menciono porque es importante recalcar el trabajo que se hace desde cualquier punto, sobre todo en un momento como el que vivimos. Movimiento Cívico Nacional, así es, Poderosas y Unión Universitaria Guatemalteca, por supuesto este foro organizado por Cámara de Industria, la Red Noticias, Guatevisión y Fundación Konrad Adenauer. Vamos a iniciar con la primera pregunta para los candidatos a la alcaldía y la pregunta es la siguiente. La ciudad de Antigua Guatemala fue en uno de los primeros sitios en ser inscritos como Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación y Ciencia y Cultura, la UNESCO. Sin embargo, recientemente dicha organización ha puesto de manifiesto la necesidad de generar un plan de gestión, plan maestro o plan director en la ciudad de Antigua Guatemala.
para proteger y resguardar su autenticidad mediante la gestión sostenible. Muchos han sido los esfuerzos por generar dicho plan, pero a la fecha no se ha podido formular uno que logre la aprobación de los actores involucrados. Tomando en consideración lo anterior, mencione 2 propuestas concretas que considera deberían ser incluidas en dicho plan en relación a una planificación estratégica ambiental y explique rápidamente cómo viabilizaría su realización. Para contestar esta pregunta, los candidatos tienen 50 segundos y la primera en responder será Susana Asensio. Bien, en este sentido, lo más urgente es crear un plan director. Guatemala es uno de los países que más rápido crece, nos estamos duplicando a cada 20 años en el contexto de una ciudad de tanto valor patrimonial. Hay que hacer una proyección a futuro, definir cómo va a crecer la ciudad y crear los instrumentos con los cuales vamos a garantizar que el patrimonio, los monumentos que están en ruinas van a ser protegidos y van a ser rehabilitados. He tenido la suerte de participar en los grupos que dejaron planteado un primer esquema de ordenamiento territorial, con el cual hoy hay un plan de ordenamiento territorial que debe ser completado para abarcar todo el área de crecimiento probable de Antigua y garantizar sobre todo el buen manejo del patrimonio y a partir de los procesos de urbanización garantizar la rehabilitación de los monumentos y la conservación. Gracias, candidata, por la respuesta. Candidato Manuel Antonio Estrada, la misma consulta, 2 propuestas concretas para integrar al plan maestro o plan director en la ciudad de Antigua Guatemala. Desde todo punto de vista no se puede detener el desarrollo, pero debemos todos juntos luchar por la conservación de este patrimonio cultural de la humanidad. 2 propuestas clarísimas. La primera, se han hecho muchísimos esfuerzos clarísimos de diferentes instituciones para organizar un plan que regule todos los aspectos que se han mencionado. Pero lo que hace falta, la primera propuesta sería demostrar que como Municipalidad de la Antigua Guatemala se puede tener un liderazgo que permita unificar todos esos criterios y que todo el impacto que pueda ocasionar este plan pueda favorecer específicamente a la ciudad. Y la segunda, por supuesto, que tendríamos que tomar en consideración una propuesta y presentarla ante el Congreso de la República de la ley reguladora, en este caso, la ley protectora de la ciudad, poder transformarla con algunas situaciones que ya no vienen al caso dentro de la... Muchas gracias, candidato. Nosotros continuamos. La respuesta la pedimos ahora del Comité Cívico Yo Soy Antigua, Juan Carlos Luna. Muchas gracias. La propuesta que ha llevado adelante el Comité Cívico Yo Soy Antigua va sobre 2 temas en especial. El primero es la creación del reglamento de ciudad, donde todos los participantes puedan actuar dando su criterio acerca de los puntos y los temas de interés que cada uno de los sectores tiene para llevar adelante el trabajo dentro de la municipalidad. En segundo lugar, es el plan de infraestructura como uno de los ejes de trabajo que ha propuesto el comité, que deben de llevar adelante todos los proyectos y los trabajos que deben de hacer en virtud de la conservación y protección de nuestra ciudad patrimonio. Al mismo tiempo, el desarrollo de las actividades sostenibles que deben de ser consensuadas con los vecinos de la ciudad de la Antigua Guatemala para tener la protección que necesitamos. Gracias, candidato, por la respuesta. Una nueva pregunta para otro grupo de candidatos. Para desarrollar el mencionado plan de gestión para la conservación de la Antigua Guatemala, es necesario incluir un plan de movilidad y transporte. ¿Cuáles serían, según su criterio, las 2 acciones más importantes que debe incluir dicho plan y que se requiere para hacerlas realidad? La respuesta la esperamos del candidato Luis Armando Mendoza, del Partido Encuentro por Guatemala. Muy bien, hay 2 cosas muy importantes de realizar. Una es tener una municipalidad socialmente responsable con todos sus actos. Eso implica una gestión asociada participativa para poder definir y de alguna manera poder encontrar los mecanismos y las herramientas y los planes que nos permitan de manera conjunta encontrar la solución para el parqueo y para el tráfico de la ciudad. Y la segunda acción es empezar a derivar en cuestiones de desplazamientos suaves, en cuestiones de peatonizaciones, en cuestiones de normar el tráfico vehicular de los vecinos y, por supuesto, la parte más difícil es encontrar la solución a la gente que viene de fuera. Ese es realmente el meollo del asunto. Gracias, candidato. Vamos a continuar ahora la misma pregunta para Víctor Fabricio López, del Partido de Avanzada Nacional.
Bien, muchas gracias. Pues realmente el tema del transporte es un aspecto fundamental. Nosotros hemos planteado dos propuestas concretas. En principio hay un proyecto que es el plan Caminemos por Antigua, porque en el aspecto de la circulación de los vehículos por la ciudad es importante ya hacer una desconcentración del mismo. Aparte de ello, nosotros también hemos observado que Antigua Guatemala, bajo las mismas circunstancias que ya se han planteado de ser una ciudad ícono y no únicamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues también es importante observar de que actualmente no existe en la ciudad una terminal de buses. Por eso es de que dentro de una propuesta de la remodelación del Centro de Servicios Mercado Municipal también está la inclusión o involucramiento de una terminal de buses para el buen funcionamiento de la misma. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Tenemos una nueva pregunta para el otro grupo de candidatos. Es la siguiente. Siempre en el marco de un plan director para la conservación de Antigua Guatemala, ¿cuál considera debería ser el contenido de un plan de agua potable, drenajes pluviales y drenajes de aguas servidas? Esperamos la respuesta de José Arturo Samayoa. En el caso de la Antigua Guatemala es bien claro que entre sus principales problemas está el problema del drenaje pluvial y así también del agua que recurse sobre sus tuberías. De alguna forma necesitamos conformar un equipo de trabajo donde podamos hacer los estudios necesarios y poder realizar un plan maestro para poder manejar exclusivamente y separar lo que son los drenajes y las aguas que llevan a las residencias. Hoy por hoy compartimos dentro del Antiguo Guatemala estos sistemas de drenaje donde el drenaje y el agua pluvial de alguna forma están en conjunto. Necesitamos realizar ese plan maestro de aguas y también de drenajes. Candidato Víctor Hugo del Pozo, la misma pregunta, siempre en el marco de un plan director para la conservación de Antigua Guatemala, ¿cuál considera debería ser el contenido de un plan de agua potable, drenaje pluviales y drenaje de aguas servidas? Su respuesta. Existen planes para desarrollo para poder llevar agua potable a cada uno de las casas del municipio. El problema es de distribución. Actualmente se está trabajando en una red que va a tener un circuito cerrado para poder abastecer 24 horas al día a todos los residentes del casco de la ciudad. Sin embargo, esto hay que llevarlo a todas las aldeas del municipio. El problema que se tiene con el agua fluvial, con los drenajes fluviales, es que no existen en la ciudad de la Antigua Guatemala, y por eso es que ustedes cuando van y nos visitan en la ciudad ven que las calles tienen una inclinación hacia el centro. Hay que trabajar en buscar los recursos económicos para poder tener también un drenaje pluvial y obviamente terminar el drenaje que inició el gobierno central hace aproximadamente 8 años y que actualmente no funciona. Muchísimas gracias, candidato. Tenemos más preguntas, esas preguntas generadas precisamente por los organizadores de este foro Tu Elección Antigua, que por cierto es el hashtag que estamos utilizando y que usted debe utilizar también para darnos sus opiniones, sus inquietudes y a lo mejor también sus preguntas. Vamos a tener una nueva ronda de 50 segundos, es la respuesta. Y la pregunta es la siguiente. En relación a una planificación de la gestión de visitantes, ¿qué medidas puede implementarse para generar un balance entre la rentabilidad del turismo y políticas claras de protección y conservación? Responde en este momento el candidato de Creo, Manuel Antonio Estrada. Las políticas que nos permitirán sustentar el turismo de una manera responsable y muy digna destacan en dos aspectos que son fundamentales. Primero, la atención que se le pueda brindar al turista, precisamente porque aquí tenemos que descubrir cada una de las riquezas que tiene cada una de las aldeas, llevarlos hasta estos lugares, además de promover el desarrollo sostenible a nivel económico. Esto permitirá dar a conocer todavía esos destinos que tiene nuestra ciudad. Ya se han hecho esfuerzos clarísimos como el San Cristóbal el Alto. Importante mencionar otro de los aspectos, que aquí se trata de tener un control, tener un ordenamiento, de poder decirle al turista que siempre es bienvenido, pero con toda responsabilidad, indicarle de una manera más estratégica y primordialmente decirle también que habrá seguridad. Gracias, candidato, por la respuesta. Usted está en sintonía de la red 106.1 Información Útil y también a través de Guatevisión. Es el foro Tu Elección. Participe con nosotros. Hashtag Tu Elección Antigua. La misma pregunta para la candidata Susana Asensio en relación a una planificación de la gestión de visitantes. ¿Qué medidas pueden implementarse para generar un balance entre la rentabilidad del turismo y políticas claras de protección y conservación? Sí, es claro, la Antigua es una ciudad muy pequeña y en algún momento llegan a haber tantos carros en Antigua
como los carros que tienen los propios antigüeños que viven en las áreas centrales. Esto es una dificultad en el sentido que se afecta la calidad de vida de los residentes, pero también de los propios visitantes. Llega un momento en que se rebasa la capacidad de recepción de la propia ciudad, todo lo hemos vivido cuando vamos en fiestas, sobre todo religiosas. Así que es importante crear servicios para que los visitantes puedan dejar sus vehículos bien atendidos, sin impactar la ciudad, que puedan ser llevados en un sistema lógico de frecuencias controladas, donde ese viaje es parte de la experiencia maravillosa para llegar a la Antigua, bajar la carga vehicular, que al final arruina la experiencia, y que los parqueos le ponen un tope al crecimiento. Gracias a la candidata. Son 50 segundos los que tienen ellos para contestarle a usted estas preguntas. Y la misma va dirigida a Juan Carlos Luna, del Comité Cívico Yo Soy Antigua, en relación al balance entre turismo y políticas de protección y conservación. Muchas gracias. La propuesta del Comité Cívico Yo Soy Antigua es, en las medidas de mitigación para la protección de la ciudad, hemos decidido desarrollar el funcionamiento peatonal y una ciclovía, para que tengamos una experiencia directa de conocimiento de nuestra ciudad. En la mitigación que debe de haber hacia la circulación de los vehículos, proponemos parqueos afuera de la ciudad para invitar al turista a caminar, a disfrutar de nuestra ciudad. De esta forma, también vamos a desarrollar el comercio y al mismo tiempo crear las medidas de comunicación para que también se desarrollen las aldeas, porque las aldeas de Antigua Guatemala tienen mucho que ofrecer al turismo y no las explotamos debidamente por la falta de conocimiento y la capacidad y la falta de distribución de los recursos para este fin. Tu elección antigua, hashtag Tu elección antigua. Así puede participar con nosotros en este foro organizado por Cámara de Industria de Guatemala, la Fundación Konrad Adenauer, la Red Información Útil y por supuesto Guatevisión. En esta nueva pregunta inicio por consultarle al candidato Luis Armando Mendoza. ¿Qué medidas de gestión y prevención del riesgo ante los desastres naturales considera importante pudieran tomarse en cuenta dentro de un plan director apropiado para la ciudad de Antigua Guatemala? La solución es integral. Hay que trabajar el asunto del cinturón verde de Antigua, evitar que se sigan generando asentamientos, algunos de esos ilegales. Luego pasa por el manejo del basurero también, que es parte de ese problema. Pasa por el problema del manejo de las aguas de lluvia y pasa por el manejo de la forma en que consumimos y de alguna manera estamos utilizando la ciudad. El punto importante en esto es gestión y participación. Debemos de reunirnos todos para poder encontrarle las soluciones. Las soluciones no vienen del despacho municipal ni del consejo municipal. Las soluciones vienen de todos los actores implicados en el problema. Muchísimas gracias. Vamos a continuar la misma pregunta que tiene que ver con los desastres naturales y la gestión y prevención del riesgo. Y le pedimos la respuesta a Víctor Fabricio López del PAN. Muchas gracias. Pues nosotros conocimos de un proyecto a nivel mundial que se llama Ciudades Resilientes. Y esto es un proyecto pues muy ambicioso, muy completo, y pues parte de poder mitigar o prever los desastres naturales sería ser parte integral de estos proyectos. Ahora bien, es importante tener claro de que Antigua Guatemala no solo son las 8 avenidas que conocemos y 9 calles, sino que Antigua Guatemala está compuesta de un total de 23 aldeas y la mayoría de ellas están arraigadas en áreas montañosas. Entonces, el tema de la autorización, la responsabilidad que la municipalidad conlleva para la instauración de estas viviendas es algo muy importante para evitar el tema de deforestación, que es una de las causas principales de deslave. Desde ese punto de vista, pues cumplir los reglamentos y cumplir todo lo que la ley dice al respecto. Muchísimas gracias, candidato. Nosotros continuamos haciendo más preguntas que usted quiere conocer. Usted quiere conocer las respuestas a todas estas inquietudes. Y la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿qué planes específicos considera deben incluirse y priorizarse dentro del Plan Maestro de Conservación para zonas, sitios y elementos de alto valor patrimonial, cultural y natural? Vamos a pedirle al candidato de todos, Víctor Hugo del Pozo, que nos indique su respuesta en 50 segundos. Bueno, actualmente existe la ley 6069, que es la que rige la conservación de la ciudad. Es una ley que a lo largo de estos ya 50 años ha venido a mostrar sus fortalezas y también sus debilidades.
En esta ley que está enmarcada dentro del sistema de conservación o de la Escuela de Conservación Romana, ha quedado un poquito rezagada con lo que se tiene que hacer ahora. Sin embargo, la ley ha manifestado claramente que los monumentos tienen que conservarse, tienen que restaurarse. Yo le agregaría el tema de la puesta en valor. La puesta en valor de estos centros de alta o valor histórico para la ciudad y para el país pueden ser aprovechados no solo como museos, sino también pueden ser aprovechados como espacios públicos para poder tener exposiciones, para poder tener convenciones, etcétera. La misma pregunta para el candidato del Partido Patriota, José Arturo Samayoa. ¿Qué planes específicos considera deben incluirse, priorizarse dentro del Plan Maestro de Conservación para las zonas, sitios y elementos de alto valor patrimonial, cultural y natural? Es eminente que la antigua Guatemala es una ciudad patrimonial y para eso tenemos la Ley de Conservación de Protección de la Antigua Guatemala. También necesita sus reformas, ese es un trabajo específico del Congreso de la República, de los diputados distritales. También creo que es importante tomar en cuenta el plan de ordenamiento territorial, donde podamos de alguna forma codificar las diferentes áreas que existen en la antigua Guatemala para poder así asignarles su valor, tanto histórico, patrimonial, como económico también para su explotación. Gracias, candidato. Vamos a continuar ahora. Tenemos otra pregunta, una nueva pregunta, que es la siguiente. Recuerde, usted también puede participar. Tu elección antigua es el hashtag que estamos utilizando y queremos saber sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que usted quiera preguntarle a los candidatos a alcalde de Antigua Guatemala. ¿Considera que la Ley de Protección de la Antigua Guatemala se adecúa a las necesidades del municipio? ¿Qué cambios considera que deben realizarse? ¿Cómo los impulsaría durante su gestión? Manuel Antonio Estrada tiene la primera respuesta para ustedes. Definitivamente, ya lo mencioné hace un momento, la ley protectora de la ciudad ya no está acorde a las exigencias actuales. Y hoy más que nunca, pues tenemos que hacer dentro de las propuestas claves una revisión de todas las instituciones que la integran y principalmente creo que la segunda sería que no valga aquí el interés personal, el interés institucional, sino que la ganancia sea específicamente la conservación y el desarrollo de la antigua Guatemala. Ya estamos cansados de que muchas veces en las actuales autoridades hay un divorcio específico entre el Consejo Municipal y el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua, irónicamente presidido por el alcalde municipal. Se trata de consenso, se trata de liderazgo, de ponerse de acuerdo para que la fiel garante de la ganancia sea la ciudad y su desarrollo. Se encuentra en sintonía de Guatevisión y de la red 106.1. Es el foro Tu Elección Antigua, el hashtag Tu Elección Antigua. Usted lo puede utilizar para participar con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cámara de Industria de Guatemala en esta tarde histórica. La misma pregunta para la candidata Susana Asensio. ¿Considera que la Ley de Protección de la Antigua Guatemala se adecúa a las necesidades que tiene el municipio y qué cambios considera deben realizarse? Sí, considero que es un marco legal poderoso, sin embargo, su principal problema son los recursos que se asignan. Para poder rehabilitar el patrimonio en ruinas en la antigua, el ritmo que llevamos no es suficiente. Ustedes pueden ver que hay un grado avanzado de deterioro ya cuando tiene vegetación, las paredes, los elementos de las ruinas, es un grado muy delicado de deterioro. En mi opinión, en este momento que estamos viviendo en el Congreso no sería conveniente llevar una ley porque los recursos para rehabilitar los monumentos no van a venir del Estado. Tengo la suerte de conocer los instrumentos que se utilizan en otros países con los cuales han logrado realmente rehabilitar sus monumentos en ruina o con algunos problemas y estamos seguros porque esos recursos van a venir de los propios procesos de urbanización que se dan en la antigua y de aportes que no. Gracias a la candidata. Tenemos la misma pregunta que tiene que ver en torno a la Ley de Protección de Antigua Guatemala. Su opinión sobre esta, cómo deben realizarse los cambios, si es que hay que hacerlos, o cómo impulsaría esto en su gestión. Juan Carlos Luna, Yo Soy Antigua. La Ley para la Protección y Conservación de la Antigua Guatemala ya ha sido superada. La visión de protección que tiene la ley es 100% de conservación. Esto no nos permite desarrollar la ciudad como un verdadero atractivo turístico, ya que no podemos pensar en restaurar y utilizar las ruinas para que sean de disfrute, use y gozo de todos los vecinos de la Antigua y sus visitantes. La propuesta del Comité Cívico Yo Soy Antigua va enfocada a crear una ley que sea novedosa y que proporcione las necesidades que la ciudad tiene para atender a sus vecinos.
Asimismo, crear el reglamento de la ciudad, como lo hemos dicho, y el reglamento de la ley, y fortalecer el reglamento de construcción, que a pesar de que existe. Gracias, candidato, por su respuesta. Les recuerdo, cuentan con 50 segundos para responder a la consulta que les hemos realizado. Una nueva pregunta para un nuevo grupo de candidatos. La protección de Antigua Guatemala, presidida por el alcalde de Antigua Guatemala, responde a las necesidades de desarrollo y protección del patrimonio cultural y natural de la ciudad. En caso contrario, ¿cuál sería su propuesta de modificación? La respuesta del candidato Luis Armando Mendoza. Bueno, hay dos cosas para mí primordiales. Una de carácter estatal. La Antigua hoy por hoy es un problema de Estado. El Estado tiene que apretarse el cinturón y voltear a ver a la ciudad. Con un presupuesto de 106 millones de quetzales no hace absolutamente nada. Hay que triplicar o cuadruplicar por lo menos ese presupuesto en los próximos 4 años. Y la segunda acción es invitar atentamente, pero con toda la afabilidad del mundo, a los miembros del Consejo de Protección Nacional para la Antigua para que hagan el recorrido que mi persona hizo alrededor de toda la ciudad y del Valle de Panchoy, para que vean que la ley, el decreto 6069, ya está desfasada. De lo contrario, seguiremos teniendo una ciudad con muchísimos problemas. Muchas gracias. Continuamos. La misma pregunta en relación a la protección de Antigua Guatemala que preside el alcalde precisamente de esa comuna. En su opinión, ¿responde a las necesidades de desarrollo y protección del patrimonio cultural y natural? En caso que usted piense diferente, ¿cuál sería su propuesta? Y la pregunta va a Víctor Fabricio López del PAN. Bien, pues realmente es importante hacer ver de que un servidor habla en este tiempo actual de un desgobierno, y desde ese punto de vista quien preside la administración municipal, pues al ser también el presidente del Consejo de la Protección de la Antigua Guatemala, que no está ejerciendo el papel y no está respondiendo a las necesidades. Por ende, nosotros consideramos de que en principio es muy importante ejercer los liderazgos correspondientes que una autoridad máxima en una ciudad debe de desarrollar en base a sus cualidades y conocimientos, y naturalmente ejercer y aplicar una serie de acciones concretas. Un servidor como abogado y notario ha sido testigo de muchos vecinos antigüeños que por la ley han sido tratados como delincuentes. Nosotros proponemos que se haga una asesoría, una orientación, un apoyo a todos los antigüeños, principalmente de escasos recursos, y que se brinde desde el seno del Consejo de la Protección de Antigua Guatemala. Muchísimas gracias. Tenemos más en Tu Elección Antigua. Use este hashtag, utilícelo para hacer sus preguntas en este foro organizado por Cámara de Industria, Fundación Konrad Adenauer, la Red Noticias y Guatevisión. Tenemos una nueva pregunta, son 50 segundos para contestarla. En materia de infracciones y sanciones, ¿qué fortalezas u oportunidades de mejora presenta la actual ley para la conservación de Antigua Guatemala? La pregunta la hacemos a Víctor Hugo del Pozo de Todos. Realmente la ley actual no ofrece un tipo de incentivos. Son de las cosas que hay que cambiar en las propuestas o las reformas que se tengan que efectuar a la ley. Lo dije anteriormente, la ley actual tiene y trae una tendencia de una escuela demasiado conservadora, que es dejar los monumentos y todo como están, pero ha sido demostrado que la puesta en valor de los diferentes edificios, por ejemplo Capuchinas, la Compañía de Jesús, lo que se están habilitando recientemente como la casa donde vivió la Divina Reclusa en Concepción, tienen beneficios no solo económicos directos para el Consejo de Protección, sino que se suman al atractivo cultural e histórico que ofrece la ciudad de la Antigua Guatemala. Es importante recalcar en eso y recalcar la invitación a todos los antigüeños y los visitantes a que visiten estos lugares. Está en sintonía de la Red 106.1 y de Guatevisión en este foro Tu Elección Antigua Guatemala. El hashtag Tu Elección Antigua. La misma pregunta para el candidato del Partido Patriota, José Arturo Samayoa. En materia de infracciones y sanciones, ¿qué fortalezas u oportunidades de mejora presenta la actual ley para la conservación de la Antigua Guatemala? En el caso de la Antigua Guatemala, la ley de protección no tiene un carácter coercitivo apegado a la realidad de la economía antigüeña. Necesitamos de alguna forma acercar al Consejo de Protección de la Antigua Guatemala que sea amigable con el ciudadano antigüeño. No podemos de alguna forma detener su crecimiento, pero sí tener un desarrollo sostenible en tema constructivo, específicamente porque las leyes son claras y el organismo judicial pone sus sanciones, pero el crecimiento de alguna forma se da de forma incontrolada. Lo que necesitamos es aplicar la ley
y tener el aparato coercitivo necesario desde la administración tanto municipal como del Consejo de Protección de la Antigua para poder de alguna forma detener ese crecimiento desmedido. Muchísimas gracias a los candidatos, ellos ya han respondido esta ronda de preguntas. Es importante que usted participe, por supuesto, y que nos sintonice donde quiera que esté, por favor, a través de la red Noticias, por supuesto, muy bien enterados, y de Guatevisión. Estamos también en la internet www.guatevisión.com, por supuesto, en canal UHF, canal 25. Vamos a continuar con este foro Tu Elección, pero será después de la pausa comercial. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, más preguntas para los candidatos a la alcaldía de una de las joyas de la corona guatemalteca, de la ciudad de Antigua Guatemala, donde los guatemaltecos tenemos puestas nuestras esperanzas en relación al turismo. Gracias por continuar con nosotros en Tu Elección Antigua, foro organizado por Fundación Konrad Adenauer, por supuesto Cámara de Industria, y con la ayuda, con asistencia de importantes instituciones como lo son el Movimiento Cívico Nacional, Así es Poderosas, Unión Universitaria Guatemalteca, y usted sintonizando todo esto también a través de la red Noticias y Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros y mostrar ese interés en lo que se le ofrece en este periodo electoral. Vamos a continuar con la dinámica que tenías, Guillermo, si te parece correcto, una pregunta a los candidatos, 50 segundos para contestarla. Y vamos a iniciar con la primera. ¿Qué mecanismos de coordinación interinstitucional implementaría como alcalde electo para fortalecer la labor del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Municipalidad de Antigua Guatemala en beneficio del patrimonio cultural y natural, tanto en lo relativo a estudios de impacto ambiental como a los casos por diversos tipos de contaminación? Esperamos la respuesta de Susana Asensio, de Antigua en buenas manos. Bien, pues el Valle de Panchoy y la Antigua, su ubicación son muy particulares, es un valle muy grande, la Antigua está construida en el fondo de este Valle de Panchoy y definitivamente es recipientaria de todo el impacto, sobre todo en el tema de agua y un basurero que se construyó aguas arriba de este valle que está teniendo graves impactos, sobre todo en el subsuelo, y van filtrándose hacia las fuentes de agua, que son las principales fuentes de abastecimiento para el consumo de los habitantes de Antigua y un poco más allá, sobre todo también en las aldeas. Así que esa protección de ese valle, el saneamiento de su sistema hídrico y la eliminación de ese basurero en este momento son fundamentales, y será indispensable la participación del Ministerio y otras instituciones. Candidato Manuel Antonio Estrada, ¿qué mecanismos de coordinación interinstitucional implementaría como alcalde electo para fortalecer la labor del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Municipalidad de Antigua Guatemala en beneficio del patrimonio cultural y natural, tanto en lo relativo a estudios de impacto ambiental como a los casos por diversos tipos de contaminación? Desde todo punto de vista, aquí se trata de hacer todos los esfuerzos posibles porque este aspecto multisectorial pueda favorecer el desarrollo. Hemos visto con mucha preocupación cómo un basurero, ¿verdad?, que lo conocemos como el Choconal, pues contamina ya cierta parte de la entrada de la ciudad y principalmente la aldea de Santa Inés. La preocupación es clarísima, necesitamos erradicarlo, necesitamos saber que si bien es cierto se han hecho esfuerzos de hacer abono orgánico y algunos esfuerzos que han quedado disminuidos, le apuntamos a tener una planta de tratamiento de desechos sólidos para el manejo responsable de la basura, pero principalmente hacer conciencia en cada uno de los ciudadanos que tenemos que unir esfuerzos principalmente en aspectos de contaminación, depositar la basura en su lugar y ser más responsables con la ciudad. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. La misma pregunta se la vamos a hacer a Juan Carlos Luna del Comité Cívico Yo Soy Antigua en relación a la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Municipalidad de Antigua Guatemala para beneficiar, por supuesto, el patrimonio. Así es, el Comité Cívico Yo Soy Antigua ha desarrollado en su plan de trabajo la creación de relaciones interinstitucionales, una de ellas con los generadores de energía no tradicionales para trabajar el proceso de generación de energía a base de los desechos orgánicos que debemos de empezar a estructurar en base a un proceso de educación, de separación de la basura y los procesos de reciclaje. Asimismo, debemos de trabajar coordinadamente con los COCODES, CODEDES y COMUDES para llevar adelante los plots,
planes locales de ordenamiento territorial que lleven adelante la sustentabilidad y la protección del cinturón verde de Antigua Guatemala. Tu elección antigua. Usted se encuentra en sintonía de la red Noticias y de Guatevisión. Una nueva pregunta para otro grupo de candidatos. ¿Qué fue tu audio? Hashtag tu elección antigua. Así puede participar con nosotros a través del Twitter. Está en sintonía de la red 106.1 Información Útil y de Guatevisión. Una nueva pregunta para otro grupo de candidatos. El presupuesto de la municipalidad es actualmente de un poco más de 100 millones de quetzales. Considerando que el 50% es utilizado en funcionamiento, ¿en qué necesidades considera prioritario invertir el otro 50%? ¿Y cómo lo va a distribuir? La respuesta la esperamos del candidato Víctor Fabricio López. Gracias, pues en principio explicar que de hecho con el libre acceso a la información nosotros hemos hecho uso de la misma y tenemos conocimiento de que lamentablemente más del 80% es invertido en gastos de funcionamiento y apenas un 20% alrededor para inversión. Esto en principio es importante hacer un proceso de reingeniería y de una redistribución de lo que es el presupuesto porque lógicamente ni siquiera se está cumpliendo con lo que la ley establece en cuanto a esa distribución para el uso de lo que es el presupuesto. En ese orden de ideas la pregunta es el capital o el monto de dinero que serviría para funcionamiento, para lo que es obra, ¿cómo se invertiría? Nosotros tenemos 7 ejes de plan de gobierno y desde ese punto de vista es importante tomar en consideración de que son varias las necesidades, pero partimos de que la familia es la base de la sociedad y por eso construiremos proyectos en bienestar de todas y cada una de las familias antiguas. Muchísimas gracias al candidato. Tenemos la misma pregunta que va en relación al presupuesto de Antigua Guatemala. 100 millones, 50 se utilizan en funcionamiento. Los otros 50, ¿en qué los invertiría? ¿Cómo los distribuiría? ¿Cuál considera usted que es el gasto más importante y prioritario? Y la pregunta es para Luis Armando Mendoza, Encuentro por Guatemala. Bueno, cómo no, el asunto es más complicado que eso porque el dato no es correcto. Aproximadamente entre el 80 y el 85% está en cuestiones de funcionamiento. Lo que hay que hacer acá, y ese es uno de los trabajos que debe hacer cualquiera de nosotros que llegue a la alcaldía, es pedir al Estado un apoyo diferenciado, un apoyo absoluto, amparado en el decreto, en el artículo 61 de la Constitución, en donde la ciudad es declarada Patrimonio de la Humanidad y reviste de un carácter especial. De lo contrario, es muy difícil que la ciudad pueda generar los desarrollos que necesita. Estamos hablando de que en las condiciones actuales, por persona, tiene asignado 1.860 quetzales al año para invertir. Eso no es nada. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a continuar. Tenemos una nueva pregunta. Usted continúe participando. Tu elección antigua es el hashtag que estamos usando este día. En los últimos días ha habido fuertes protestas en contra de toda la clase política, de las autoridades por los casos de corrupción. Por supuesto que usted sabe que hoy no es la excepción, es un día crucial para nuestro país. ¿Qué acciones implementará para garantizar transparencia en el uso de recursos públicos? La pregunta se la hacemos al candidato del Partido Patriota, José Arturo Samayoa. Necesitamos de alguna forma transparentar el gasto público. En el caso de la Antigua Guatemala, la administración municipal ha sido ajena a la ciudadanía antigüeña. Necesitamos recuperar esa institucionalidad municipal para que también el vecino antigüeño recupere esa confianza en su consejo municipal, en su alcalde municipal y por supuesto debemos de hacer acciones de transparencia en la ejecución del gasto público. Conocemos también que la gente de ciudadanos antigüeños tiene auditoría social específicamente y es necesario también que la comunidad antigüeña organizada a través de la sociedad civil, pero conformada por todos los sectores, puedan brindar ese acompañamiento para garantizar el gasto y la inversión pública transparente. Candidato Víctor Hugo del Pozo, ¿cómo garantizarle a los antigüeños que habrá transparencia en la comuna que buscan dirigir? Bueno, primero creo que es importante que se conforme un consejo consultivo de transparencia. Este consejo yo lo usé para fortalecer la Policía Municipal de Turismo y también lo usé para el Centro de Servicios, incrementando los ingresos casi 400%. Esto le va a garantizar a la población que lo que se está gastando en la municipalidad
es acorde no solo al presupuesto, sino también a las necesidades propias del municipio. Es importante también mencionar que estamos trabajando ya en una plataforma para que la población completa pueda tener acceso a la página de la municipalidad y estar revisando en tiempo real cómo se está usando su dinero. Va a estar expuesto el presupuesto de ingresos y egresos y de esa manera la población y todo punto en general puede estar revisando cada uno de los gastos que está haciendo la municipalidad. Eso indudablemente contribuirá con la transparencia. Es el foro Tu Elección Antigua Guatemala. Utilice el hashtag Tu Elección Antigua para participar con nosotros. Está en sintonía de la red 106.1 y de Guatevisión. Llegamos al momento de los casos, cambiamos de dinámica. En los casos lo que buscamos es una respuesta concreta por parte de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Antigua Guatemala. El primer caso, María Luisa. El primer caso que tenemos para ellos es el siguiente. Va a ir directamente al candidato de Creo, Manuel Antonio Estrada, y dice así: considere la situación. La falta de un plan de ordenamiento territorial ha provocado el otorgamiento excesivo de licencias de construcción que generan un incremento desmedido en la construcción de complejos habitacionales y conlleva un crecimiento demográfico desproporcionado, poniendo en riesgo la integridad del patrimonio cultural en su conjunto. ¿Qué medidas podrían implementarse para revertir esta situación? Las medidas claras y concretas que tienen que implementarse precisamente es hacer una revisión de la ley protectora de la ciudad, como ya lo dijimos. Aparte de ello, que todas las instituciones que participan de lleno dentro de lo que es el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua tengan pues esa idea de generar el desarrollo. Lamentamos muchísimo que en estos últimos meses no se ha generado absolutamente nada de otorgamiento de licencias, pero no está en el no otorgamiento de licencias, sino en la responsabilidad y un manejo adecuado de cada uno de esos procesos se puedan realizar. El aspecto aquí es, por supuesto, lo reitero, no podemos detener el desarrollo de la ciudad, pero sí tenemos que trabajar por su conservación. Aquí se trata de hacer conciencia, de que la gente sepa con toda claridad y que integra el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua. Gracias, candidato. Le recuerdo a los candidatos que cuentan con 50 segundos para poder proporcionarnos una respuesta concreta al caso planteado. Los candidatos tienen en la parte de enfrente de este escenario el tiempo, un reloj que les muestra el tiempo que tienen disponible para responder la pregunta, el caso en este caso. El mismo caso para el candidato Juan Carlos Luna, al cual le repito el caso. Considera la siguiente situación: la falta de un plan de ordenamiento territorial ha provocado el otorgamiento excesivo de licencias de construcción, que genera un incremento desmedido en la construcción de complejos habitacionales y conlleva un crecimiento demográfico desproporcionado, poniendo en riesgo la integridad del patrimonio cultural en su conjunto. ¿Qué medidas podrían implementarse para revertir esta situación? Lo primero que debemos hacer, y lo hemos propuesto desde un inicio, es hacer que se cumplan las leyes. Uno de los máximos problemas que hoy la Antigua Guatemala ha afrontado es que no hay una persona que realmente haga cumplir las expectativas que los vecinos tienen de la ciudad hacia la protección y la conservación. Es por eso que dentro del proyecto del Comité Cívico Yo Soy Antigua se desarrolla un plan de ordenamiento territorial basado precisamente en el plan local de ordenamiento territorial que permita administrar de una forma desarrollada y ordenada el crecimiento que la ciudad está teniendo en esta época. Muchísimas gracias al candidato. Vamos a continuar, seguimos en esta dinámica del método de casos, planteándoles a ellos situaciones hipotéticas, algunas que se acercan mucho a la realidad, pero queremos sus respuestas. Este próximo caso lo vamos a dirigir en primera instancia a Susana Asensio de Antigua en Buenas Manos y es el siguiente. Considere la siguiente situación. La falta de consenso para aprobar un plan de gestión para la ciudad ha provocado que la UNESCO señale un plazo improrrogable para cumplir con ese requisito. De lo contrario, se colocará a la ciudad en la lista de riesgo. ¿Qué medidas implementaría y a qué sectores claves dirigiría las mismas? Los señalamientos principales es que la Antigua y Guatemala también como país son una de las áreas que más crece. Guatemala como país está duplicándose a cada 20 años. La Antigua ha crecido, pero lo que más ha crecido es su entorno y por eso Naciones Unidas cada vez que nos visita pregunta ¿dónde están las vías que van a generar un libramiento? O sea, una vía periférica que evite que todo el resto de municipios, los 9 municipios que están alrededor de la Antigua, hoy por hoy entran
por las delicadas calles de la Antigua, afectando gravemente la calidad de vida de los residentes y también de sus visitantes, impactando su propia economía. Así que esa es una de las obras que se reclaman, y también un plan director, porque a ese ritmo de crecimiento lo que sí deberemos de tener es muy bien planificado el crecimiento y garantizar los servicios a todos. Gracias, candidata. El mismo caso para el candidato Víctor Fabricio López. La falta de consensos para aprobar un plan de gestión para la ciudad ha provocado que la UNESCO señale un plazo improrrogable para cumplir con ese requisito. De lo contrario, se le colocará a la ciudad en la lista de riesgo. ¿Qué medidas implementaría y a qué actores claves dirigiría las mismas? Es muy importante tomar en cuenta de que la gestión debe de ser una característica fundamental y principal de quien ejerce un cargo público tan importante en este caso como la alcaldía de la ciudad de la Antigua Guatemala. En ese orden de ideas, de igual manera, hacer ver de que un servidor de ustedes, Fabricio López, como abogado y notario, siempre ha manejado el tema de la gestión, el tema de los consensos. Por eso es de que nosotros estamos convencidos de que a través de esta administración los consensos se van a poder lograr. Efectivamente, para esto hay que manejar una serie de lineamientos y, entre otros, ya se ha hablado puntualmente entre los actores, el mismo Consejo Municipal en coordinación con el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala, y también hemos hablado claramente que las instituciones públicas, comprendes entre otros los diferentes ministerios, también tienen sus propias responsabilidades y también habrá que hacer consensos con todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Tenemos el mismo caso que habla de la posibilidad de Antigua Guatemala de estar en esa lista de riesgo de UNESCO y cómo harían si llegaran a la alcaldía para implementar decisiones y acciones, y a quiénes podría dirigir exactamente estas acciones y evitar esta situación. La pregunta la contesta en este momento Luis Armando Mendoza, de Encuentro por Guatemala. Bueno, en este caso habría que recuperar dos cosas: la gobernabilidad urbana y la confianza de los vecinos y la gente que tiene inversiones en la ciudad. ¿Para qué? Para tratar de consolidar esa relación que debe existir entre el Consejo Nacional para la Protección de Antigua y el Consejo Municipal, a través de dos puntos bien importantes. Uno, consolidar, formar y de alguna manera administrar una ventanilla única que nos permita de manera consensuada, técnica y científica poder dirigir todos esos esfuerzos para hacer de esta ciudad una ciudad más amigable, más humana y más exitosa. Y luego que el Consejo Municipal no tome las decisiones de manera unilateral, sino que tenga un consejo técnico que le ayude a tomar esas consideraciones. Esas serían las dos acciones que haría. Otro caso para dos candidatos más. El caso dice de la siguiente manera y va dirigido a José Arturo Samayoa. Las extorsiones han alcanzado grandes proporciones en el municipio, al punto que el cobro que se realiza a los empresarios es insostenible. Los extorsionistas han amenazado con atentar contra la vida de los turistas si no se cumplen sus demandas. Ante la falta de actividad efectiva de las autoridades del gobierno central, los empresarios han tomado la decisión de cerrar sus negocios. En este caso hipotético, ¿qué acciones podría llevar a cabo desde sus funciones municipales para incidir en la mejora de esta situación y normalizar las actividades empresariales en el municipio? 50 segundos. Si bien es cierto, la Municipalidad de la Antigua Guatemala no tiene dentro de sus atribuciones legales específicamente el tema de seguridad, pero sí puede coadyuvar generando de alguna forma acciones concretas para poder incentivar al empresariado antigüeño. En este caso, lo que necesitamos es mantener un control específico de los actos delictivos en Antigua Guatemala y también poner a trabajar a nuestra policía municipal para que de alguna forma sean los observadores de dónde específicamente es donde se realizan las acciones delictivas. Necesitamos hacer acciones concretas en acompañamiento de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y coadyuvando desde la municipalidad. Si bien es cierto, no es nuestra atribución específica, sí podemos coadyuvar organizándola y dando certeza jurídica de inversión en la Antigua Guatemala. Muchísimas gracias. Tenemos el mismo caso que va en relación al tema de las extorsiones, en un caso en que la falta de actividad efectiva de parte del gobierno central ha puesto también en aprietos a la comuna antigüeña, tanto que los empresarios han decidido incluso cerrar los negocios. ¿Qué acciones podría llevar a cabo desde sus funciones municipales para incidir en la mejora de esta situación y normalizar las actividades empresariales en el municipio? Víctor Hugo del Pozo, de Todos. El Código Municipal sí habla de la creación de la Policía Municipal, el artículo 69 es claro y por ende la municipalidad puede y debe hacerle frente al tema delincuencial.
Lo que es importante es empezar a trabajar en lo que la municipalidad puede hacer a través del fortalecimiento de la policía municipal. Por eso yo he hablado de 250 elementos municipales antigüeños reconocidos por toda la población, con capacitación, equipo, y que puedan hacerle frente al tema delincuencial, apoyado con un centro de monitoreo de alta tecnología y circuitos cerrados de cámaras en todo el municipio y en toda la ciudad de la Antigua Guatemala. Es importante recalcar los accesos a la ciudad para tener una extrema vigilancia a las personas que no llegan de turistas, sino llegan a querer delinquir y que nos han llegado a robar la paz y la tranquilidad en la Antigua Guatemala. Desde la municipalidad sí se puede. Está en sintonía de la red 106.1 y de Guatevisión. Es el foro Tu Elección Antigua y es el hashtag que usted puede utilizar para participar con nosotros. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con una nueva ronda de preguntas para los candidatos que buscan la alcaldía de la Antigua Guatemala. Continuamos en el foro Tu Elección Antigua, organizado por Cámara de Industria y Fundación Konrad Adenauer. Usted está sintonizando y escuchándonos a través de la red Noticias y Guatevisión. Vamos a continuar conociendo qué nos dicen los candidatos a alcalde de Antigua Guatemala. En esta ocasión será entre ellos mismos quienes hagan las preguntas y vamos a iniciar con esa dinámica, Guillermo. La dinámica lo que busca es que los candidatos se puedan consultar entre ellos. Sin embargo, nosotros vamos a designar quién de los candidatos tomará la respuesta de quien genere la pregunta. Y la primera pregunta la realiza el candidato Luis Armando Mendoza. Para la arquitecta Susana Asensio. Hay dentro de su proyecto la intención de desarrollar un parqueo para 4.000 vehículos en el terreno que está a la entrada de la ciudad. Lo que a mí me llama poderosamente la atención de esa situación es que sabemos todos los que diseñamos parqueos que cada box de carro o cada carro necesita por lo menos de 50 metros cuadrados para poder estacionarse y hacer la maniobra. Al multiplicar esos 50 metros cuadrados por los 4.000 vehículos, estamos hablando de casi 100.000 metros cuadrados de extensión. En mi razonamiento, a veces sencillo y de alguna manera quizá no a profundidad, resulta que debemos de tener 7 playas de parqueos de una extensión de 700 metros de largo por más o menos 20 o 25 metros de ancho. Eso es equivalente para los antigüeños que nos están viendo a repetir 7 veces la superficie de la Alameda Santa Lucía. Entonces, ¿cómo haríamos para eso? En la medida que sabemos que ese sector es de alta conservación, sabemos que tiene que implicarse el Instituto de Antropología e Historia para poder hacer excavaciones arqueológicas. Gracias, candidato. Sin embargo, nosotros vamos a escoger a quién y quién le va a contestar esa pregunta. Y quien le va a responder esa pregunta será el candidato Manuel Antonio Estrada. Aquí se trata de hacer una situación de carácter responsable porque no podemos o no tenemos directamente asignado un terreno municipal que permita cubrir estas necesidades y principalmente por el impacto ambiental de los terrenos que nosotros tenemos. Es importante para nosotros destacar que aquí se trata de actuar con responsabilidad, de no venir a ofrecer de repente ilusiones, sino también saber que nosotros estamos llamados a crear consensos, a actuar con esa responsabilidad que implica el aspecto, que para nosotros, en este caso del parqueo vehicular, sí agenciarnos de algunos aspectos claves, como lo es el hecho mismo de pedirle a los empresarios que algunos espacios que están abandonados puedan habilitarse y optimizar algunos otros espacios, insisto, dentro de lo que es este aspecto del parqueo. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a continuar. Les recuerdo, a los candidatos que realizan la pregunta tienen 30 segundos para hacerla y a quienes contestan 50. Y vamos a pedirle que haga esa pregunta. Tendrán todos que poner mucha atención porque no saben quién la va a responder. A José Arturo Samayoa, del Partido Patriota. Se han hablado de resolver los problemas de agua y de drenajes en Antigua Guatemala. Me gustaría que nos explicaran cuáles serían las formas y cuáles serían específicamente las acciones desde la administración municipal para realizarlas. Y contesta esta pregunta Susana Asensio de Antigua en buenas manos. Bien, pues afortunadamente el ciclo pluvial de este país es muy benevolente
Y lo que tenemos es un problema de mala administración, primero de los sistemas de abastecimiento, de los sistemas de bombeos. Tenemos también un problema de las técnicas que se utilizan, así que recuperando la técnica, haciendo una buena administración, haciendo el diseño correcto, tenemos la garantía de que vamos a poder abastecer en el primer año y medio a todos los hogares en Antigua. Increíblemente, pero en Antigua muchas personas no tienen agua en sus casas, otros la tienen parcialmente y realmente no existe una justificación. Afortunadamente ese problema tiene una buena solución. Lo que sí es que se ha cometido el error, hay varias administraciones perdidas, ya casi 2 décadas de administración perdida. Gracias, candidata. El tiempo ha finalizado. Candidato Víctor Fabricio López, 30 segundos para formular su pregunta. Antigua Guatemala, el Centro de Servicios Mercado Municipal, estamos en el entendido, todos los antigüeños sufrimos una situación en la cual colapsó, no funciona, está bajo serias deficiencias de funcionamiento, tanto para quienes venden como para quienes adquieren los productos. En una administración próxima, ¿qué medidas se tienen contempladas? ¿Qué solución se le piensa dar a este problema del Centro de Servicios Mercado Municipal de Antigua Guatemala? Candidato Víctor Hugo del Pozo, 50 segundos para contestar. De verdad, el tema del mercado se ha desbordado, pero es importante hablar con todos los integrantes del mercado, tanto los locatarios como las personas que llegan a comprar. En mi administración tenía el Consejo Consultivo y hoy quiero decirles que 12 años después se han triplicado los locales comerciales y los ingresos 12 años después son 100,000 quetzales menores que cuando yo estaba de alcalde. Es importante retomar esa administración mediante este Consejo Consultivo, darle participación a los vecinos y que puedan tener su propio presupuesto para hacer las planificaciones de limpieza, de extracción de basura, que debe de hacerse periódicamente, porque actualmente a veces llegan hasta 2 días y la basura está colocada ahí, pasa uno por la calzada Santa Lucía y los olores son pestilentes. Es importante retomar el orden y el control mismo del centro de servicios y mediante la transformación y el Consejo Consultivo. Gracias. Vamos a continuar. En este momento va a realizar su pregunta la candidata Susana Asensio, tiene 30 segundos. Bien, pues en Antigua ya se hace sensible los problemas de transporte, tanto urbano como extraurbano, el mal servicio que reciben los ciudadanos. La pregunta es, ¿cómo piensa resolver esos problemas de transporte en una ciudad tan delicada como Antigua, donde ya es perceptible, ya tiene un grave impacto esas deficiencias en los servicios a los propios ciudadanos y llegar a las aldeas también? Esa respuesta la dará Juan Carlos Luna, del Comité Cívico Yo Soy Antigua. Desde un inicio el Comité Cívico Yo Soy Antigua planteó la solución creando 2 parqueos en el área exterior de la Antigua Guatemala, uno por el ingreso de la RN 14 y otro en la aldea San Juan Gascón, creando las ciclovías para que las personas tengan acceso directo a pie o en bicicleta hacia el centro de la ciudad. Otra de las propuestas que hemos realizado es crear vías de acceso directa para que las personas utilicen solamente como paso de entrada y de salida a los vecinos circundantes a la Antigua Guatemala. En estas áreas los vehículos no se podrán parquear. De esta forma reduciremos la circulación adentro del casco de la Antigua Guatemala. Candidato Manuel Antonio Estrada, del partido Creo, cuenta con 30 segundos para formular su pregunta. Siendo la Antigua Guatemala una eminente ciudad colonial, y principalmente con una fortaleza increíble en materia de cultura, ¿qué políticas, qué estrategias, qué aspectos esenciales se tienen en políticas de cultura, de implementación de los espacios que promuevan los procesos de fortalecimiento, rescate, promoción, difusión del ámbito cultural? Víctor Fabricio López, 50 segundos para su respuesta. Nosotros creemos mucho en los sistemas de prevención y en ese sentido una propuesta muy concreta es la creación de programas permanentes de cultura y deporte para un efecto positivo en contrarrestar el tema de la inseguridad que tanto está afectando nuestra ciudad. Aparte de ello, en el tema de la cultura, también para nosotros es inconcebible que Antigua Guatemala, denominándose una ciudad cultural, no goce de un teatro municipal. Nosotros tenemos esta propuesta en concreto. Además de eso, también todos los antigüeños sabemos perfectamente que existe un edificio
edificio que es municipal, que se denomina Casa de la Cultura, que está cabal enfrente de lo que es el edificio municipal, y este no funciona como tal, sino que ha sido adjudicado a XY persona o proyecto y lo utilizan para un bienestar personal. Por lo tanto, la recuperación de la Casa de la Cultura es un aspecto muy puntual y concreto que vamos a llevar a cabo. Muchísimas gracias. Vamos a dar en este momento la oportunidad al candidato del Comité Cívico Yo Soy Antigua, Juan Carlos Luna, que realice su pregunta. Bien, una de las grandes necesidades de la Municipalidad de la Antigua Guatemala es la recaudación vía los impuestos, en este caso el impuesto directo del YUSI. ¿Cuáles son las políticas que realizará para hacer más eficiente la recaudación e incrementar las personas que pagan el impuesto del YUSI? Responde José Arturo Samayoa, del Partido Patriota. En este caso, la administración municipal lo que necesita es eficientar de alguna forma el cobro de estos recursos. Si bien es cierto, anteriormente había una empresa que de alguna forma era la encargada de cobrar los impuestos del YUSI en Antigua Guatemala, hoy por hoy no se tiene esa capacidad de gestión, esa capacidad de hacer de que se recobren esos recursos que de alguna forma sirven para poder eficientar la administración municipal. Necesitamos hacer una base de datos porque la Antigua Guatemala ha crecido demográficamente desordenada y necesitamos tener una base de datos específica para poder generar las políticas municipales de cobro del impuesto del YUSI. Gracias, candidato. Candidato Víctor Hugo del Pozo, 30 segundos para formular su pregunta. Actualmente en la Antigua Guatemala hay problema para los antigüeños para accesar a vivienda. Vemos que la oferta inmobiliaria que hay en la ciudad y los alrededores son proyectos inmobiliarios dirigidos a la clase media alta y clase alta. ¿Existe dentro de los programas del que le toque responder algún proyecto específico para viabilizar la tenencia de vivienda para los antigüeños? La respuesta de Luis Armando Mendoza. Claro que sí. Lo que tiene que ver acá es un trabajo sinérgico entre el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua y el Consejo Municipal a través de la oficina de EMP. ¿Para qué? Para empezar a través de otras alianzas estratégicas, quizá con las universidades privadas y las universidades públicas, para encontrar y desarrollar y generar proyectos de vivienda de carácter social, no de interés social, que son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué razón? Necesitamos recuperar la tipología arquitectónica de la ciudad, porque es uno de los grandes valores que tiene la ciudad. Y aparte de eso, dignificar a toda esa gente que vive en una situación paupérrima, en situaciones realmente lamentables desde el punto de vista de la calidad de vida y de espacio que tienen. Entonces, es un compromiso interinstitucional entre el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua, la municipalidad y las universidades privadas. Hashtag Tu Elección Antigua. En el contexto en el que estamos viviendo en Guatemala, estos son los momentos determinantes para nuestro país, porque son las propuestas, los planes, los que tenemos que evaluar para el próximo 6 de septiembre tomar una mejor decisión en las urnas, en las próximas elecciones generales. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, una nueva dinámica en este foro Tu Elección Antigua Guatemala, transmitido a través de Guatevisión y de la red Información Útil. Continuamos en este foro Tu Elección Antigua. Estamos conversando, estamos escuchando a los candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Gracias por participar con nosotros a través de redes sociales. Tenemos más y vamos a cambiar la mecánica en este momento, Guillermo. Es una mecánica de preguntas directas elaboradas por nuestro panel asesor integrado por analistas de Poderosas, así es, Unión Universitaria Guatemalteca y todas las instituciones que nos apoyan. También Cámara de Industria de Guatemala, la red y Guatevisión. En este foro Tu Elección Antigua Guatemala, donde usted puede utilizar el hashtag Tu Elección Antigua, organizado por Cámara de Industria de Guatemala, Fundación Konrad Adenauer, la red Información Útil y Guatevisión. Iniciemos con las preguntas directas. Directamente, vamos a hacer la primera de ellas y la voy a dirigir a José Arturo Samayoa, Partido Patriota. La pregunta que le corresponde es la siguiente: ¿qué propuesta implementaría para que la función del mercado de abastecer a los ciudadanos no interfiera o perjudique con ha de ser un atractivo turístico del lugar? ¿De dónde saldrían los recursos? Específicamente, el Centro de Servicios de la Antigua Guatemala, si bien es cierto, no está ubicado en el lugar
correcto, donde debería de estar, necesitamos de alguna forma tratar de eficientarlo y sobre todo reglamentarlo. El reglamento que hoy tiene ya es caduco, los sectores que en su momento estaban previstos en este reglamento se duplicaron, la cantidad de sectores también se duplicó y por supuesto que no es un atractivo turístico específicamente de la antigua Guatemala, pero si bien es cierto, llama la atención, pero necesitamos hacerles mejoras, por ejemplo, de electrificación y de servicios básicos y sobre todo de mantenimiento. Y los recursos saldrían específicamente de la misma recaudación que se realiza en el centro de servicio y también de los aportes del gobierno central. La siguiente pregunta va dirigida al candidato Luis Armando Mendoza. Vecinos del sur de San Juan del Obispo, San Pedro Panorama y San Felipe de Jesús explican que tienen un pésimo servicio de agua potable. ¿Conoce usted la situación y cómo haría para mejorarla? Sí, en Antigua se conocen todas las cosas, todos conocemos lo que pasa en la ciudad. El problema es la mala administración que ha habido y en este caso traducida en una escasa visión estratégica al futuro. Lo que habría que hacer acá es una ley de uso de agua que nos permita de alguna manera poder abrir pozos de alguna manera que complementen el sistema de pozos que ya existe actualmente. Luego, proteger hasta donde se pueda los nacimientos de agua que hay en este momento en esos alrededores y dejar que la gente se organice a través de los comudes y de los cocodes para poder ellos mismos administrar el flujo de su agua. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Tenemos otra pregunta directa realizada por el panel de asesores. Son, por supuesto, los organizadores de este foro, Cámara de Industria, Fundación Konrad Adenauer, así es, Movimiento Cívico Nacional Poderosas y Unión Universitaria Guatemalteca. La pregunta va dirigida a Víctor Fabricio López, del PAN, y es la siguiente. ¿Cómo mejorará el manejo y disposición de la basura que se deposita en el vertedero del Choconal? Hemos dicho puntualmente que la autoridad que en su momento tomó la disposición de instalar ese basurero en el punto del Choconal, realmente pues, no sabemos qué es lo que consideraban. Estar en plena carretera, a la orilla de la carretera, Ciudad de Guatemala, no era un punto estratégico. Ahora, para revertir esa situación, que ya es un problema real, en principio tenemos que manejar el tema de la clasificación de la basura. Esto para dar cumplimiento y dar cabida a lo que conocemos hoy, que para mermar todo el impacto ambiental hay que hacer también el reciclaje. Al final de esto, pudiendo eliminar toda la basura que es reciclable, pues la basura orgánica en un momento determinado. También tenemos proyectos en Zacatepeques, específicamente San Miguel Dueñas, donde ya se está trabajando a través de una lombriz el proceso de también una especie de reciclaje de lo que es la basura orgánica para que esto se convierta en abono orgánico y pueda apoyarse también a los agricultores del municipio. Candidato Juan Carlos Luna, ¿qué solución puede ofrecer a los vecinos para evitar el problema de burocracia y corrupción en trámites administrativos que, aunque se complementan, parecen duplicarse entre la municipalidad y el Consejo de Protección de Antigua Guatemala? Una de las propuestas que ha llevado adelante el Comité Cívico Yo Soy Antigua es transparentar, valga la redundancia, todos los procesos que hay en relación a la actividad administrativista que desarrolla la Municipalidad de la Antigua Guatemala. Dentro de los procesos de contrataciones hemos solicitado la posibilidad de crear consejos que estén inmiscuidos directamente en la relación de selección y disposición de las empresas que llevarán adelante todos los desarrollos o proyectos de desarrollo que hagan y de esta forma involucrar a los vecinos justamente con todas las actividades de licitación. Asimismo, reduciremos los pasos burocráticos y realizaremos un proceso de eficiencia municipal. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta directa para el candidato de Creo, Manuel Antonio Estrada. Dado que la economía local de la Antigua Guatemala y sus municipios colindantes representan un peso importante en la actividad turística nacional, ¿cómo propone involucrar a los pequeños y medianos empresarios en la planificación de desarrollo del municipio? Bueno, la Antigua Guatemala tiene fortalezas increíbles y todos sabemos que una de sus principales actividades económicas es a base del turismo. Pero aquí nosotros le apuntamos específicamente al desarrollo que pueda tener cada una de las aldeas. Vemos una riqueza desde gastronómica, artesanal, de industria que vemos con mucha fortaleza cada día y ante todo por la capacidad de organización que pueda tener cada una de las aldeas. Nosotros le anotamos precisamente a eso porque si la comunidad está organizada,
Si tiene el respaldo de la autoridad municipal y aparte de ello le damos todas las oportunidades necesarias al turista para que pueda venir y generar esa parte del desarrollo, definitivamente tendremos una Antigua distinta. Para nosotros eso es muy especial, darle prioridad al desarrollo principalmente turístico en las aldeas. Es el foro Tu Elección Antigua y es el hashtag que puede utilizar para participar con nosotros a través de este foro. ¿Qué le parecen las respuestas de los candidatos, su opinión al respecto? Bueno, lo esperamos a través de hashtag Tu Elección Antigua. Candidata Susana Asensio, ¿en qué casos y de qué manera usted, como alcalde electo, abriría espacios de coordinación entre la Corporación Municipal de Antigua Guatemala y el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua con el objetivo de trabajar armónicamente en pro del desarrollo? Sí, ese es uno de los graves problemas que tiene la Antigua, precisamente por rencillas y probablemente de intereses económicos entre dos instituciones que son claves y que curiosamente y paradójicamente preside el alcalde mismo. Así que esa diferencia definitivamente ha sido innecesaria, ha hecho un grave daño a Antigua, ha hecho un grave daño a los ciudadanos y definitivamente es fundamental, porque cuando hay planes, claridad, cuando hay una visión clara, socializada con las personas, con las organizaciones. La Antigua es una sociedad muy organizada, ahora están muy preocupados, es una gran oportunidad. Con visiones claras estamos seguros, esas dos instituciones van a trabajar juntas así como debe ser, instituciones amigables, con los ciudadanos, creíbles, efectivas. Afortunadamente tenemos una ley poderosa. Muchísimas gracias. Recordamos, todos tienen el mismo tiempo para contestar la pregunta. Vamos a invitar al candidato de todos, Víctor Hugo del Pozo, a que conteste la siguiente pregunta directa. ¿Qué propuestas contiene su plan de gobierno municipal para promover actividades culturales que agreguen valor a la ciudad de Antigua Guatemala e incentivar el turismo cultural? Bueno, antes que nada, recuperar lo que hacíamos cuando fui alcalde, el mosaico cultural, que era una actividad permanente de actividades para toda la ciudadanía, actividades de primer nivel, actividades populares. Es importante retomar el Festival de Jazz que impulsé durante 3 años cuando trajimos artistas de talla internacional, todos ellos ganadores de Grammy. Y tengo además 2 proyectos, uno que se llama Luz y Sonido, en el cual desde el Cerro de la Cruz las personas que quieran ver ese espectáculo deben de llegar ahí y ven en la ciudad mientras les cuentan la historia de cómo esta tremenda Antigua Guatemala, esta Antigua eterna, fue resurgiendo de las cenizas, de los terremotos, de las inundaciones. Y el otro proyecto es trabajar efectivamente con los artesanos de la Antigua Guatemala. Es el foro Tu Elección, transmitido a través de Guatevisión y de la red 106.1, organizado por ambas cadenas, tanto radial como televisiva, y por Konrad Adenauer, la Fundación Konrad Adenauer y Cámara de Industria de Guatemala. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, una nueva dinámica en este foro Tu Elección Antigua. Continuamos llevándole a usted este foro Tu Elección Antigua, importantes respuestas y propuestas, que es especialmente lo que la población guatemalteca quiere conocer antes de estas elecciones del 6 de septiembre. Y por eso vamos de inmediato a realizar esta nueva mecánica. Van preguntas también directas a los diferentes candidatos. El orden en que las vamos a hacer es alterno, no tiene ninguna disposición especial. Así es que iniciamos de una vez y vamos con el candidato Juan Carlos Luna, del Comité Cívico Yo Soy Antigua. Y la pregunta es la siguiente: ¿en qué áreas o ubicación y con qué tipo de recursos planea realizar los parqueos para enfrentar el problema del exceso de vehículos que visitan la ciudad de Antigua Guatemala? Bien, hemos manifestado que para llevar adelante este proyecto necesitamos la colaboración de la inversión de la iniciativa privada. De todos es sabido que el presupuesto de la Antigua Guatemala está muy deteriorado. Es por eso que vamos a invitar a participar en estos proyectos a la iniciativa privada para que ellos lleven adelante la inversión y la administración, y la Municipalidad de la Antigua Guatemala únicamente percibir los recursos que esta actividad genere. Las 2 posiciones que nosotros hemos previsto es algún área de algún terreno que se deba de comprar en las fincas aledañas a la RN 14, la carretera de ingreso por la finca Tetuán, y el área de las 7 manzanas de San Juan Gascón, que están al ingreso de la Antigua Guatemala. Candidato Víctor Hugo del Pozo,
50 segundos para respondernos esta pregunta. ¿Qué incentivo dará a los dueños de negocios en la Antigua para que no dañen el patrimonio con el afán de rentabilizarlos? El problema es que desde la misma municipalidad los incentivos que se pueden realizar son muy pocos. Tenemos arbitrios que datan de 1964 y para que lo conozca no solo los antigüeños sino todo el país. Para tener un ejemplo, los hoteles 5 estrellas lo que pagan de arbitrios municipales son 15 quetzales al mes. Los restaurantes lo que pagan son 10 quetzales al mes. Los bancos pagan 10 quetzales al mes y así viene la tasa para abajo. Es muy difícil poder encontrar un tipo de incentivo de esta naturaleza. Pero creo yo que es importante, si les estamos brindando seguridad de la misma municipalidad, si se generan actividades culturales, ellos van a tener una más disposición para poder invertir porque van a estar seguros de que van a haber más visitantes y van a tener mayor rentabilidad a la inversión que ellos estén realizando en el municipio. Muchísimas gracias. Queremos añadir que estas preguntas fueron realizadas en base a lo que ellos ya han contestado, han conversado, han indicado en esta jornada. Vamos a preguntar en este momento a Manuel Antonio Estrada del partido Creo lo siguiente. Usted mencionó que en las reformas a la ley protectora de la Antigua debe revisarse la integración del Consejo. ¿Qué otras instituciones considera que deben ser integrantes del Consejo? Realmente se trata de hacer consenso y efectivamente dentro de estas instituciones sí destaca el aspecto puramente de que puedan también las universidades privadas tener algún aspecto de referencia, pero de repente más contundente el aspecto principal de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para nosotros la garantía clara es que todas las personas que puedan estar dentro de lo que es este aspecto puramente de conservación puedan tener la garantía de que, si bien es cierto, están aportando sus conocimientos, sus técnicas, todos los procesos que permitan rescatar, promover, difundir valores dentro de lo que es la ley de conservación, primero que se pongan de acuerdo. Yo, más que integrar algunas otras instituciones, propondría que las que están, que puedan integrarse de lleno, que puedan tener propuestas claras y concretas para seguir desarrollando este aspecto. Gracias, candidato. Candidata Susana Asensio, ¿cuál sería el papel diferenciado entre el Consejo de Protección y la municipalidad para proteger el patrimonio? Bien, la ley de protección es clara y le asigna sus funciones muy claramente al Consejo de Protección. Afortunadamente, si no, creo que tendríamos ya un avance más grave de la pérdida de originalidad y las características propias de la Antigua. Ya se ven casos bastante delicados, pero es una ciudad que gracias a esta ley se ha logrado conservar bastante bien. Las funciones de la municipalidad son otras, en la parte principalmente de prestación de servicios, las redes, la infraestructura externa, y estas dos son claramente diferentes entre ambas instituciones. Sin embargo, tienen que estar coordinadas y tenemos pues la ventaja de que el alcalde preside a ambas, lo que mejora la posibilidad de coordinarlas. Y la ley no permite equivocaciones ahí. Muchísimas gracias a la candidata. Vamos a continuar. Luis Armando Mendoza es cuestionado en este momento de Encuentro por Guatemala. ¿En qué lugares de la Antigua propondrá colocar los parqueos y cómo los adquiriría? Uno de los grandes problemas de la ciudad de Antigua es que está rodeada de fincas cafetaleras. Automáticamente se deriva que son fincas privadas. Mientras la ciudad no pueda quitarse ese cinturón de lo privado que está en torno a ella, es muy difícil enderezar proyectos de ese tipo. Lo que hay que hacer acá es encontrar sistemas alternos, horarios de carga y descarga, formas de poder transitar de desplazamientos suaves, formas de poder generar accesos de los turistas, tanto extranjeros como nacionales, para que no invadan el centro de la ciudad, porque uno de los problemas es cabalmente esa invasión de carros. Mientras el sector privado no quiera colaborar y no se sensibilice ante esa situación, es muy difícil que la ciudad pueda tener una perspectiva diferente. Candidato Víctor Fabricio López del Partido Avanzada Nacional, usted mencionó que su partido, que usted, su candidatura, tiene 7 planes para invertir presupuesto en obra. ¿Cuáles son esos planes?
En lo que se refiere a obras, pues es muy importante comenzar por algo que afecta y daña mucho a todos y cada uno de los antigüeños. Nosotros siempre hemos hablado de lo que es el mal bacheo, que como se le conoce. Y realmente ya por tantas administraciones pasadas hemos observado cómo en un momento determinado este tratamiento a las calles para su buen mantenimiento y la buena circulación no se da. Entonces por eso es que nosotros tenemos contemplado el Plan Farol, en donde, reitero, en principio el mantenimiento de las calles será por las noches y pues también se hará un buen trabajo. Además de ello, pues al hablar de obras, pues naturalmente conocedores de la ley, hay que tomar en cuenta de que en principio la administración municipal, la prestación de los servicios básicos es algo fundamental. Es por ello que en el tema de agua potable y drenaje será una prioridad. Además de eso, pues todas las instalaciones de infraestructura que la comunidad antigüeña necesita. Y vamos a continuar con estas preguntas directas. José Arturo Samayoa, del Partido Patriota, propone hacer planes para manejar el agua en Antigua, pero ¿qué acciones concretas incluirían dicho plan? Definitivamente lo que necesitamos es tratar de cambiar las tuberías que hoy existen. De alguna forma convivimos con las tuberías de asbesto cemento y de alguna forma necesitamos tratar de ponerla un poco más saludable para la comunidad antigüeña, porque de alguna forma también estas de asbesto cemento hacen desprendimientos de la misma que en su momento pueden llegar a ser cancerígenos incluso para la misma ciudadanía. Prometemos de alguna forma y nos comprometemos a hacer saludable la gestión y la administración del agua en la antigua Guatemala y tratar de llevarla incluso a las comunidades donde hoy por hoy únicamente tienen 1 hora cada 2 días el servicio de agua potable. Agradecemos a los candidatos por responder a nuestras cuestionantes. Llegamos a la parte final de nuestro foro, no sin antes invitarlos a entregar su mensaje de despedida. Para esto les estamos otorgando 50 segundos y vamos a iniciar con la candidata Susana Asensio. Bien, en Antigua se inició los procesos más graves de corrupción. En mi opinión, en mi análisis, hoy tenemos la peor administración municipal, me animo a decir, de todo el país. Primero, con un grave saqueo que fue revelado afortunadamente también por la intervención de CICIG y hoy la total incapacidad incluso de ejecutar el presupuesto municipal. Hoy más que nunca los antigüeños deben dar un paso adelante. Sabemos que se están preparando grupos importantes que han ido a votar a la Antigua de acarreados ilegalmente y esta vez también lo harán. Supimos de negociaciones que se tienen desde la cárcel con algunos candidatos que están participando y esta es una grave amenaza. La Antigua es demasiado importante para todos en Guatemala, el mundo entero y sobre todo para nosotros los antigüeños. Así que es un llamado a estarnos atentos y luchar e ir a votar esta. Ese es el mensaje de despedida de Susana Asensio. Vamos a darle la palabra a Manuel Antonio Estrada, del Partido Creo. La ilustre ciudad de Santiago de Guatemala, hoy la antigua Guatemala, realmente merece una administración municipal distinta. Una administración en la cual nosotros como Creo, Compromiso, Renovación y Orden, estamos dispuestos a afrontar con responsabilidad y ante todo con honestidad. Ustedes nos conocen, saben que somos un grupo de antigüeños auténticos que siempre hemos estado al servicio de la comunidad, involucrados en diversas actividades educativas, culturales, sociales, deportivas, como parte activa de la tradición latente que tanta identidad le ha dado a Guatemala ante el mundo. Nosotros seremos un gobierno municipal del todo y del nada. Nada de compromisos oscuros con nadie, nuestra campaña ha sido modesta, pero todo nuestro compromiso con la gente que lucha y se esfuerza día a día en la antigua Guatemala por dar lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Candidato Víctor Fabricio López, del Partido Avanzada Nacional, su mensaje de despedida. Gracias. Nosotros los antigüeños somos fieles testigos de la grave crisis que estamos viviendo al día de hoy. A pesar de ello, realmente es para un servidor inconcebible cómo esa politiquería barata y mezquina, a través de diferentes prácticas de entrega de regalos y muchas cuestiones que son sabidas por todos los guatemaltecos, hoy a pesar de la situación grave que vivimos se siguen dando. Es importante para un servidor hacer ver de que invitamos a todos los antigüeños y a todos los guatemaltecos que este próximo 6 de septiembre vayamos a votar, pero un voto consciente y un voto responsable, que es lo que nosotros le apostamos. ¿Cómo hacerlo? Conocer al candidato, porque aquí puede darse una serie de exposiciones, pero también se maneja el concepto de la demagogia, conociendo su equipo de apoyo, viendo quiénes son los que le acompañan, porque es el Consejo Municipal el que decide, no una sola persona, y posteriormente viendo los planes de gobierno, que es lo que hemos discutido el día de hoy. Que Dios bendiga a la antigua Guatemala. Muchísimas gracias. La oportunidad en este momento de Juan Carlos Luna, Yo Soy Antigua. Muchas gracias. El día de hoy estamos viendo el resultado de una clase política acabada y fracasada. Su servidor, Juan Carlos Luna,
y el Comité Cívico Yo Soy Antigua es una opción nueva, fresca y diferente, que no tiene ningún compromiso, ni económico ni político partidista. El único compromiso que hemos adquirido es la responsabilidad de hacer una administración honesta que esté al servicio del vecino antigüeño. Queridos amigos antigüeños, pueden tener la seguridad y certeza que este 6 de septiembre, si depositan su confianza en el Comité Cívico Yo Soy Antigua, no serán defraudadas y tendrán una voz que pelee por sus derechos. Gracias, candidato. Candidato Luis Armando Mendoza, de Encuentro por Guatemala, 50 segundos para su mensaje de despedida. Antigüeños, véanme como yo veía a mi padre, Miracuta Mendoza, un futbolista reconocido y famoso en la ciudad, que jugaba al fútbol con inteligencia, pero también con carácter. Pero también véanme como esa agua burbujeante, transparente, lúcida, de alguna manera limpia, que sale de las pilas y de las fuentes de los búcaros de Antigua y que corre libremente por la ciudad. Soy eso, una persona fresca, limpia, sin pasado político y con todo el deseo de jugar este partido para ustedes con el mayor carácter y la mayor inteligencia posible, donde usted es lo más importante. Muchísimas gracias. Escuchamos ahora el mensaje de despedida de José Arturo Samayoa del Partido Patriota. Vecinos antigüeños y antigüeñas, ha llegado el momento de decidir. Es el momento que acudamos a las urnas no a votar, sino a elegir la opción más viable para nuestra bella antigua Guatemala. Necesitamos de alguna forma trabajar con honestidad, escojamos y analicemos la hoja de vida de cada uno de nuestros candidatos. Veamos el equipo de trabajo que está con ellos y sobre todo, velemos porque sea una administración honesta y digamos no a la corrupción. La antigua Guatemala necesita un desarrollo sostenible y sobre todo la participación de sus hijos, que son ustedes los antigüeños. Candidato Víctor Hugo del Pozo, del partido Todos, su mensaje de cierre, por favor. La antigua Guatemala está viviendo su peor crisis política de toda la historia, pero los antigüeños nos hemos sabido recuperar de terremotos, de inundaciones, aún cuando el rey quiso quitarnos el ser en la Capitanía General de todo Centroamérica. Nos arrebataron los títulos, pero siempre siguieron hombres antigüeños que se opusieron a que esta ciudad proscrita desapareciera. Hoy quiero decirle a todos ustedes que este 6 de septiembre voten por la experiencia, no más improvisaciones. Yo tengo la capacidad, conozco sus necesidades y con mi capacidad y experiencia saldremos adelante. La antigua tiene que ser dirigida únicamente por antigüeños. La antigua, sus decisiones, su presente y su futuro deben de estar sentados por gente que ha nacido, ha crecido en la antigua Guatemala. Muchísimas gracias a todos los candidatos que han tenido a bien estar aquí en este foro Tu Elección Antigua. Por supuesto, organizado por Cámara de Industria, Fundación Konrad Adenauer, transmitido por la Red Noticias y Guatevisión, con el aporte y el apoyo enorme, por supuesto, de Movimiento Cívico Nacional, Así es Poderosas y Unión Universitaria Guatemalteca, pero especialmente gracias a usted por estar interesado, por querer conocer propuestas de quienes podrían estar liderando esa comuna a partir del 6 de septiembre. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Guillermo.